Vamos a empezar con el conversatorio porque hay un montón de preguntas y está la visita guiada, ya la corrimos 15 minutos a las 12:30 con el curador. Les recomiendo la visita, que son como las joyas de la corona de la colección de libros raros y manuscritos de la Luis Ángel Arango, que por primera vez salen a la luz, pues porque es una exposición de conmemoración de los 60 años de la biblioteca. Entonces los dejo con el panel, los conferencistas y María Paula, que la presento en 2 minutos. María Paula Álvarez, conservadora y restauradora de bienes muebles de la Universidad Externado, especializada en conservación de piedra del ICROM y el Instituto de Patrimonio Histórico Español, magíster en Patrimonio Mundial de la Universidad de Turín, Italia, y desde el 99 ha trabajado en el estudio, conservación y restauración de material petro en sitios arqueológicos. Actualmente es docente investigadora de la Facultad de Estudios del Patrimonio. Muchas gracias a todos por regresar para esta última sesión y muy motivados porque tenemos muchas preguntas que esperamos poder abarcar en estos cortos minutos que nos quedan. Entonces quizás voy a empezar por las preguntas para Luis. Hay varias preguntas específicas como en relación al tema de papel. Y una de ellas es: ¿cómo perciben los conservadores japoneses la idea de la mínima intervención? ¿Cuál es su opinión al respecto? Los restauradores japoneses son acusados por los restauradores occidentales de intervenir en exceso en la obra. Un ejemplo, voy a intentar ser concreto por las preguntas. Cuando reparan un kakejiku, un rollo colgante, retiran todas las sedas antiguas y ponen sedas nuevas. Eso a los restauradores occidentales les horroriza. Pero tenéis que entender que, igual que hablamos de los libros, el kakejiku es un objeto mecánico, no es una pintura. En Occidente se exhiben expuestas, colgadas permanentemente en las salas de los museos, pero ellos las van cambiando, según el museo no lo sé, pero en las casas, según la estación del año, el invitado, etc. Entonces, para ellos es clarísimo que el objeto tiene que ser enrollado y desenrollado. Y si la seda es la antigua y se va a romper, no funciona mecánicamente. Vienen a reparar cada kakejiku entre cada 100 y 150 años. Entonces, para ellos es inconcebible mantener las sedas antiguas en ese sentido. Ahora, empujados por los occidentales, están empezando a guardar las sedas antiguas. También tenéis que entender que las sedas en Japón las siguen haciendo las mismas familias desde hace 200 años, con los mismos motivos, y para el restaurador japonés lo único que tiene que hacer es ir a esas familias a comprar las mismas sedas con los mismos motivos que van a reponer. En ese sentido, digamos, en esa misma línea, ¿hace falta la apreciación de la cultura o el idioma oriental para realizar un intercambio real o una aplicación real, más bien, de las técnicas de restauración orientales en los laboratorios occidentales? No, yo no sé japonés, más allá de sayonara y alguna cosa más. Lo que sí es importante es entender su mentalidad en la enseñanza, pues de otro modo no se va a apreciar el trabajo. Un ejemplo, una colega mexicana de las que se formó allí en unos meses me decía: un trabajo típico, te dan un paquete de 500 hojas, de esas que para nosotros son todas iguales de grosor, y le decían: ahora vas a tocar una por una con los dedos y vas a hacerme montones distintos según el grosor que perciben tus dedos. Esa es la forma japonesa de enseñar. El libro antiguo es prioritariamente patrimonio interpretado por los historiadores, codicólogos, filólogos, no por el público en general. La restauración debería enfocarse en las necesidades de información de estos usuarios, ya que ellos traducen esta información al público general posteriormente. ¿Cómo se articulan en los conceptos cómo se articulan en la Biblioteca Nacional con estos usuarios expertos? ¿Cómo trabajan con estos expertos? Nosotros, salvo en el caso de este cantoral que les he mostrado, en el que venían, es un cantoral que perteneció a Isabel la Católica,
y sí vinieron, porque era parte de un proyecto de digitalización de los cantorales y de una creación de bases de datos muy especial que va a servir para toda Latinoamérica, dada la obvia influencia española en los cantorales de la zona. Entonces sí vinieron los musicólogos más importantes de España, pero en ningún momento a mí me han pedido nada en concreto. Lo que yo he hecho ha sido hablar con esos expertos para que ellos me dieran pistas de algunas cosas que yo veía en el libro que no estaba entendiendo, porque algunas esquinas estaban más usadas, otras no. Entonces, ellos me aportaron a mí el manejo de ese objeto en origen, qué marcas había a veces que podían confundirse con manchas y yo tenía que tener cuidado de no retirarlas. Más allá de eso ha sido prácticamente un diálogo conmigo mismo y con mi sensibilidad. Aquí ya. Dice, ¿cómo respetar el wabi-sabi de la obra moderna, anillada, grapada, de pilas con diversos formatos, pop-up? Es complicado. Es complicado. Quiero decir, yo trabajé 2 años en la Calcografía Nacional limpiando planchas metálicas con las que se hacían los grabados de Goya, Fortuny, etcétera, y venían grabadores modernos que hacían sus propias planchas con resinas de todo tipo y demás y hacían sus colas en los grabados y demás. Ayer se dijo, y con razón, que los artistas modernos que hacen este tipo de cosas no buscan la pervivencia del objeto. Yo tengo muy buenas amigas en el Museo de Arte Moderno Reina Sofía y lidian continuamente con este problema. Entonces, desde nuestro punto de vista, ahí sí que entra, hay un interés, que ayer no se citó, pero es obvio, y es que los museos manejan esto como economía, es dinero al fin y al cabo. Entonces, aunque el artista se oponga a que se guarde ciertos objetos de cierta forma, el museo que ha pagado un gran dineral por esa obra va a querer que eso se conserve sí o sí. No lo sé, eso es para los que restauran arte moderno. Algunas específicas. Las tablas de secado, los paneles Shitabari, ¿deben ser de alguna madera en especial? Sí, en Japón se hacen de un tipo de cedro especial, muy ligero, resistente a la humedad. Aquí no son fáciles de encontrar si hay maderas tropicales que los sustituyen. La ventaja que tienen es que los que usan en Japón son ligeros. Hay que entender que originalmente la técnica nació y sigue haciéndose en China pegado sobre la pared. ¿Qué es lo que ocurre? Que la casa japonesa no tiene paredes. Por eso empezaron a usar esos paneles, no fue por otra cosa. Por eso les decía que se pueden usar maderas locales tratadas, como las que he mostrado. Claro. En los talleres de grabado se fabrican variedad de papeles orgánicos con fibras naturales. ¿Algunos de estos papeles artesanales pueden ser usados en la restauración de papel? Deberían ser usados. Quiero decir, cuando uno decide restaurar obra occidental, la primera opción debe ser papel occidental. En Europa hay buenos fabricantes de papel, lo que ocurre es que todos hemos tirado hacia papel japonés. Pero la primera opción, por ejemplo, en la biblioteca usamos papel francés hecho a mano para obra manuscrita. Muy bien. ¿Cómo retirar manchas de adhesivo sobre papel de algodón y papel industrial? El adhesivo que penetra en la fibra de papel suele ser muy difícil de retirar al 100%. Ahí entramos en lo que ha hablado Ana. ¿Hasta qué punto merezco yo contaminar el planeta para quitar una mancha de un papel? Entonces, con las técnicas de limpieza por capilaridad con agua y geles naturales se puede paliar bastante la mancha, aunque no desaparezca. Y ahí volvemos otra vez a la intervención que uno tiene que acordar con los responsables de la obra. Personalmente, yo solo uso etanol e isopropanol, no uso ningún otro disolvente. Me niego a usar ningún disolvente. No quiero matar más bichos, desde luego. ¿Y tú usas geles con estos solventes? Yo lo que estoy usando de geles son agar-agar, carboximetil, algunos éteres y el funori, el alga, nada más. Okay. En relación al criterio wabi-sabi, ¿se retirarían las manchas de grasa de un libro, considerando que un vestigio oleoso se esparce con el tiempo y causa posiblemente manchas más grandes? Personalmente no he visto manchas de aceite antiguas que sigan extendiéndose. Por ejemplo, cuando reparamos manuscritos en los que quedan pequeños gotas de cera, no las retiramos. Es una señal inequívoca para el codicólogo de que alguien leyó ese manuscrito con un candelabro. No veo la necesidad de cambiar eso. ¿Qué tipos de papel y pigmentos deberían usarse en la producción de un libro o de una obra pictórica para maximizar su conservación?
Pues ahora en Europa y en Estados Unidos la norma es usar papeles libres de ácido, de algodón, lino y demás. No estoy muy seguro que los artistas estén interesados en esas facetas. Conozco algunos, pero no es la mayoría, pero obviamente es lo que sabemos del papel, baja cantidad de lignina, hemicelulosas y demás. ¿Hay diferencias en lo relacionado a cómo se trabajan los daños causados por agentes microbianos en los talleres japoneses con respecto a los laboratorios occidentales? No me lo explicaron, no lo sé. Yo les he visto reparar documentos dañados por insectos, porque Japón tiene los dos extremos de clima, o muy frío o muy tropical, y obviamente sufren ataques de hongos y de insectos, pero no les he visto usar tratamientos agresivos con los papeles para reparar, nunca, pero no sé mucho más. Aquí hay una pregunta de la metil y la carboximetilcelulosa, pero no es clara si el que la formuló la quisiera precisar. A ver, te lo digo enseguida. Se alteran como es… Se alteran como… Ya. Intuyo que la pregunta es si… Intuyo, a lo mejor me equivoco. La carboximetil, sabemos que el radical sódico con el tiempo puede descomponerse y puede generar reacciones ácidas, y la metil se supone que es un producto más estable químicamente. Yo lo que suelo decir es que si yo voy a trabajar en un papel ácido muy friable, ¿qué más da que use carboximetil que metil? Si ya el papel va a perdurar menos que la propia reacción química que pueda ocurrir ulteriormente. Eso también tiene un coste económico. Yo lo sé que en la región no se pueden encontrar éteres de buena calidad a un precio razonable. Es decir, un éter que yo sustituyo por el Funori es el éter, una tilosa 4000, pero sé que es muy caro el kilo, igual que el Funori, obviamente. Entonces, en esa solución uso el carboximetil 3500, que tiene una molécula grande, me va a dar la misma capacidad de limpieza de la capilaridad y es muchísimo más asequible y barato. ¿En qué no uso una carboximetil? En un documento del siglo XIII con un papel maravilloso. No lo usaría ahí, por ejemplo. Voy discriminando según el tipo de papel y de obra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pasamos entonces ahora a las preguntas en relación a la segunda charla. Creo que algunas se resolvieron durante la charla, pero las volvemos a plantear. ¿Protege la legislación colombiana el uso de materiales en la actividad de restauración? ¿O cómo se está regulando que los productos y procesos de intervención cumplan con las normas ambientales colombianas? Bueno, la legislación colombiana sí contempla, como les comenté en la presentación, el uso de materiales químicos que deben ser manejados de cierta manera para evitar el daño al medio ambiente o por lo menos minimizarlo. Ahora, el inconveniente viene más es en las prácticas, porque muchas veces lo que sucede es que el restaurador o el encargado tiene cierto presupuesto o tiene un presupuesto para tal producto, pero por ahorrarse costos compra uno de menor calidad, uno que sea más barato y que por lo tanto es también mucho más tóxico. Entonces, pues sí está la legislación, pero es más el entorno a la práctica del conservador como tal. ¿Cuál es la conciencia que hay al respecto de utilizar estos productos que están regulados por ciertas las legislaciones y que las empresas también lo cumplen? Pero el restaurador, algunos no lo toman en cuenta, o prefieren utilizar materiales o, por ejemplo, solventes que son de baja calidad y por lo tanto una afectación a la salud y también al medio ambiente. Yo, perdón, agregaría eso que también los productores en Colombia de productos para, no sé, solventes o materiales de limpieza, etcétera, no siempre cumplen la norma. Y a eso se refiere Ana María con comprar productos de baja calidad, que son productos que no cumplen con la norma, que no tienen fichas técnicas claras o veraces, porque es muy importante revisar que en la ficha técnica esté la información completa y muchas veces hay fichas técnicas que no tienen todos los componentes o el manejo adecuado que debe hacerse. Entonces, si la ficha técnica no está completa, el producto no es de óptima calidad y no está cumpliendo con toda la norma. Entonces, ahí hay también como… es muy importante que el restaurador sea responsable en adquirir productos que sí cumplen con todas las
con todas las normas, y que quienes contratan a los restauradores muchas veces porque se trabaja de manera interdisciplinaria también en la contratación, estén dispuestos a invertir en productos de buena calidad, que eso tampoco es tan evidente porque a veces se demanda que se bajen los presupuestos, básicamente exigiendo que no se compren los productos de mejor calidad. Entonces, también sistémico, digamos, no es solo como responsabilidad del restaurador, sino también tanto de las empresas como de las firmas que están a cargo de los contratos de restauración, donde no necesariamente son solo los restauradores, ¿no? También ingenieros, arquitectos, muchas veces. Por un lado se considera He conocido la preocupación de algunos conservadores sobre los posibles efectos de la exposición a nanopartículas y las medidas de seguridad que se deben tomar. ¿Conoces algún estudio sobre los posibles efectos en la salud de las nanopartículas? Bueno, en realidad efectos sobre la salud y estudios que se hayan realizado hay pocos. Hay una cantidad de estudios sobre la aplicación, pero como tal sobre la salud no hay muchos. Sin embargo, sí conozco que las nanopartículas sí pueden generar cierto efecto porque precisamente como su tamaño es tan pequeño, pueden ser fácilmente inhaladas. Entonces eso también puede pues generar un efecto en la salud. Sin embargo, como les comenté, estas técnicas no son de toxicidad cero ni de riesgo cero. O sea, de todas formas se necesita unas ciertas medidas de protección para poder ser empleadas, al igual que con los solventes, lo mismo con este tipo de materiales. Y lo que se espera a largo plazo es que a medida que vaya avanzando la tecnología y las investigaciones al respecto, pues vayamos bajando de toxicidad media, toxicidad baja, toxicidad cero, que es lo que se espera, sobre todo con estas técnicas naturales. ¿Hay ejemplos de aplicación de métodos de biorrestauración en Colombia? Pues yo diría que quizás una práctica de biorrestauración en Colombia es lo que hemos tratado de hacer algunas veces en los parques arqueológicos, en relación a, no sé, usar más como aceites esenciales para evitar el biodeterioro, ¿no? Prácticas de ese tipo donde estamos pensando que en los hipogeos de tierra adentro trabajar con aceites esenciales para evitar el biodeterioro, pero son yo creo que casos muy específicos. No sé si algún restaurador aquí en Colombia, por lo que tenemos tan poquita bibliografía y tan pocos espacios para compartir experiencia, esté trabajando en ese sentido y quiera como agregar algo. O pues les comenté durante la exposición, que igual también en la Facultad de Estudios del Patrimonio se han empleado también aceites esenciales para la aplicación en cuero y pergamino. Entonces, pues esta es otra aplicación que, como les comenté, quedó ahí en stand-by por cuestión de costos, pero puede incentivarse de alguna otra manera encontrando otras alternativas. Y para unirlo con eso, ¿hay un trabajo interdisciplinario entre la Facultad de Restauración del Externado con otras facultades, universidades en el área de ciencias hoy por hoy? ¿Cuál es el panorama nacional del trabajo interdisciplinario en conservación, en su opinión? Sí, hay trabajo interdisciplinar pues dentro de la facultad como tal. La facultad cuenta con químicos, con microbiólogos también que hacen primero la enseñanza y también las prácticas y las intervenciones que se hacen en la facultad mucho más interdisciplinar, y también la facultad con otros instituciones internacionales como el INAH, si no estoy mal, el ECRIM, y en este momento no conozco si tienen algunos otros convenios o… Pues desde el laboratorio, digamos que la sede o quienes desarrollan el trabajo son los profesores de la facultad, y sí algunos de los servicios que se prestan externos, por ejemplo de análisis científicos, se hacen en
equipos de otras universidades, fundamentalmente la microscopía, la difracción se desarrollan en la Universidad de los Andes y la Universidad Militar por convenios existentes. Digamos que ese es un tema que llevamos pensando también en los últimos años y creo que también el trabajo, bueno, que ahora que van a empezar a haber muchas tesis de restauración porque hay estudiantes que están llegando a ese nivel, también creo que ese tema de los convenios pues se va a empezar a activar por las investigaciones específicas que desarrollen los estudiantes. ¿No? Quizás la última investigación que se hizo en ese como en ciencia de materiales o por estudiantes de arqueología y restauración, llevaron a que los estudiantes de arqueología y restauración fueran a otros laboratorios del país, a la Universidad de Antioquia o a la Universidad Militar a probar otras técnicas analíticas para la solución a sus problemas de investigación. ¿Y cuál es el trabajo interdisciplinario en conservación, restauración, en su opinión? Decía, en el ámbito nacional, ¿cuál es el panorama del trabajo interdisciplinario? Pues yo creo que siempre se habla de la interdisciplinariedad. Yo creo que algunos restauradores todavía, sobre todo los más tradicionales, un poco reacios a este nuevo concepto, pero definitivamente es algo que es necesario porque como nos hemos dado cuenta, el restaurador básicamente no lo es todo, necesita de unas ciencias que están apoyadas en otras investigaciones, en otros conocimientos. El restaurador no lo puede saber todo, por lo tanto se debe apoyar en otras investigaciones, en otras profesiones que sepan más sobre los temas y hacer nuevas investigaciones y nuevas aplicaciones que sean integradas, como lo que sucede, por ejemplo, con la biotecnología y los nanomateriales, que ya se conoce pues, que todo este desarrollo comenzó desde los químicos y desde los físicos y se comenzó a aplicar en el área de patrimonio.